están? Espero que se encuentren bien. Bueno, ya hoy es la última clase de la unidad curricular de delincuencia y tratamiento. Fue para mí pues un placer estar en estos espacios formativos, en los 3 encuentros virtuales que se dieron. Hoy es el tercero y último por este año, por esta materia. Y bueno, estamos en el proceso de ya de corregir las calificaciones respectivas, ¿ok? Espero que pues vayan cumpliendo con los tiempos porque ya pues efectivamente la aula virtual cierra el 15 de octubre, ¿no? Y pues ya ustedes tienen que ya para esta fecha estar pues prácticamente con todo al día. Nos quedan una semana ya, pero ya de clases pues solamente hasta hoy. La clase pasada dijimos que hoy íbamos a hablar de lo que es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Íbamos a hablar un poco también de la violencia de género, de lo que son los tipos de violencia como tal, y bueno, tipos de delincuencia en todo caso, ¿no? Antes de comenzar lo que es de la violencia de género y el sistema de responsabilidad penal de adolescentes o la llamada delincuencia juvenil. Así las cosas con respecto a lo que son los tipos o la tipología de delincuencia, tenemos 3 tipos a nivel macro que la doctrina ha señalado como la tipología básica de delincuencia. Entre ellas está la delincuencia socializada, la delincuencia no socializada y la delincuencia neurótica. Dentro de la delincuencia socializada encontramos que este es un tipo de agrupamiento que se da con personas que efectivamente delinquen bajo parámetros o patrones similares o iguales. Son un grupo, pues, pudiera decirse cerrado, donde ellos, pues, justifican su conducta transgresora. Es un comportamiento, pues, efectivamente que es antijurídico, pero que comporta delito necesariamente, que conlleva al establecimiento, a la ejecución del delito. Se rodean, pues, lógicamente de malas compañías, por llamarlo así, es un grupo todo de mal comportamiento, justifican siempre su conducta transgresora bajo la base de que, bueno, el sistema no los ayudó, no tienen los suficientes medios, pero siempre su conducta transgresora pues la justifica. Lógicamente que esta delincuencia socializada siempre tiene un origen y casi siempre reside en la estructura de la familia, lo que hablábamos en las clases pasadas, de la familia como controlador social y formal debe ejercer ese mecanismo regulatorio para que efectivamente adecue la conducta de sus niños, niñas, adolescentes en proceso de evolución y no sean vulnerables o propensos a cometer hechos delictivos. La delincuencia socializada, pues lógicamente, se origina en ese núcleo familiar o en un núcleo que ni siquiera es familiar porque son niños de la calle y se convierten en adolescentes de la calle y pues lógicamente son atrapados pues por estas bandas, se pudieran decir, o grupos de criminales y forman ese marco de delincuencia socializada. Y precisamente socializada porque es la unión, la justificación de conductas antijurídicas que constituyen hechos que efectivamente se generan en delitos y que pues son agrupamientos, justificando siempre su conducta transgresora. ¿Okay? Otro tipo de que la doctrina dice es la de delincuencia no socializada. Cuando hablamos de delincuencia, pues como lo antagónico a lo socializado. Efectivamente, la persona comete hechos delictivos, el delincuente pues transgrede la norma, pero con parámetros individuales. Siempre lo hace sobre la línea de la individualidad. Muy rara vez se llega a unir a un grupo socializado, a un grupo de delincuentes, este tipo de tipología como tal, porque pues ellos no creen en su contraparte, o sea, en otra persona que transgrede la ley, o en otro delincuente, no creen en lo que hacen y sobre eso lo que hacen es que pues confían en su accionar. No confía en su acción en otro delincuente o que en otra persona que tenga una conducta transgresora como él. Porque, pues bueno, avanza en su conducta a nivel psicológico, que si transgrede la norma, o sea, nada le garantiza que otro delincuente no lo vaya a hacer daño a él. Entonces prefieren actuar siempre solos.
son márgenes de tipologías de delincuencia, pero bajo la ejecución o materialización de esa conducta de manera netamente individual. Por lo general, los tipos de delincuencia no socializada son aquellas que personas que son asociales o tienen conductas disociales desde pequeños. Cuando hablamos de asocial, pues casi siempre son solos, solitarios, tienen esa carencia, la falta de afecto, de amor y demás, y pues bueno, exteriorizan todos sus sentimientos en cometer hechos delictivos. Y cuando hablamos de conductas sociales, son por lo general rebeldes, niños, niñas, adolescentes que van en proceso de evolución hasta llegar a adultos, pero con conductas, lógicamente, de transgredir la norma, de ir en contra de la ley, de agresividad, tienen mucha agresividad en su corazón y, lógicamente, esa agresividad la materializan en las cosas o en las actuaciones que realizan día a día. Y está el otro tipo de delincuencia, que es la llamada delincuencia neurótica, que es una forma de comunicación indirecta, dicen los autores, de las carencias y debilidades que tiene el ser humano, que en un momento de determinada situación genera o le da el botón de explosión y pues esa delincuencia innata, por decirlo así, bajo parámetros de carencias de distinta índole, pues explota y cae en la ejecución de un delito. Este tipo de delincuencia neurótica casi siempre la asocian con las llamadas delitos pasionales. Cuando efectivamente un hombre o una mujer en el curso de verificar que efectivamente está siendo infiel o que le están haciendo infiel, pues lógicamente se observa, si está en ese momento en la ejecución del acto, hay un shock neurofisiológico ahí como de cortocircuito de neuronas, y pues casi siempre pues, llegan a ejecutar a través de un asesinato, un homicidio, pero producto de ese shock de neuronas, porque es algo que le generó una situación de repente que hizo que explotara bajo esa compulsividad o impulsividad de sus emociones y lógicamente pues se llama delincuencia neurótica. Forma de transmisión de manera directa de carencias o debilidades. Lógicamente pues la persona pues posee inestabilidad emocional y pues tienden a comunicar esas necesidades psicológicas. A mi humilde criterio, yo soy de la que digo que todos los delitos sin excepción tienen su base, su fundamento en las emociones. Todos, todos. Y no solamente los delitos, nuestro accionar, nuestra vida como tal, tiene su fundamento en las emociones. Siempre actuamos bajo el influjo de nuestras emociones. Y eso empezando por o iniciando por las emociones básicas. ¿Cuáles son las emociones básicas? Lo que es la ira, la tristeza, el asco, el miedo, la sorpresa. Ese tipo de emociones inertemente las llevamos y son reacciones. Una emoción siempre va a ser una reacción producto de algo que vemos en el mundo exterior y es percatado o percibido por nuestros sentidos. Y de acuerdo a lo que es percibido, pues lógicamente que generamos una reacción y esa reacción se llama emoción. Lógicamente que hay emociones básicas como las que yo indiqué y no emociones complejas, pero eso no vamos a hablar ahorita, pero lo toco así porque el tipo de delincuencia neurótica se centra el autor a que necesariamente son ya procesos de inestabilidad emocional y que ocurren es bajo ese concepto. Y dar ejemplo en los crímenes pasionales e inclusive que son personas que pues, por lo general están quietas o son personas pasivas y que el criterio o la forma de opinar de toda la sociedad o del mundo que lo rodea en ese momento, de su comunidad, pues se refieren a esa persona que implosionó, que generó en esa conducta antijurídica, que no, ¿cómo va a ser posible? Pedro Pérez es una persona honorable, excelente, demasiado quieto, callado, cómo va a cometer ese tipo de hecho delictivo y demás. Pero no se dan cuenta que existe pues, una debilidad, una carencia, algo que lo afecta de manera psicológica y que hubo pues una detonación para que efectivamente lo cometiera. Y pienso yo a nivel muy personal y humildemente que pues todas las personas tenemos carencias, tenemos debilidades, tenemos ciertos patrones, o sea, a nivel psicológico, de inestabilidad emocional que pudiera en un momento dado, pues, algo
reaccionar. Lógicamente que ahí entonces el campo de la regulación emocional, que es lo que hablaba Daniel Goleman en su inteligencia emocional. Si podemos controlar nuestras emociones, que es parte de la inteligencia emocional, pues lógicamente no vamos a sucumbir en diferentes acciones, no necesariamente tienen que ser delictivas, sino en acciones que pueden afectar a otra persona, no solamente a nivel, como le dije, delictual o no jurídico, sino a nivel también de emociones, o a nivel patrimonial, y de todo. Sin embargo, todo eso, todo el fundamento de los delitos está generado por emociones. Todo nuestro accionar lo constituyen emociones. Inclusive, si vamos al plano académico, yo estoy generando una emoción en este momento de alegría interna porque a mí me gusta dar clases. Si a mí no me gustara dar clases, lógicamente yo no viniera. Pero mi impulso, mi reacción es la alegría porque yo me levanto con ganas de asistir a clases, de estar con ustedes compartiendo estos espacios formativos, de tratar de socializar, de aportar un poquito a la sociedad y demás. Pero mi impulso, mi reacción es la emoción de la alegría, porque eso es lo que yo siento y me satisface que cuando yo termine la clase me siento cómoda conmigo misma de haber aportado algo el día de hoy. Es la dirección. Todo nuestro accionar está influido o determinado y conectado con las emociones. Ahora pues hablemos un poquito de lo que son la violencia de género y la delincuencia juvenil. Aquí en Venezuela tenemos la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Esta ley pues, fue reformada ahorita en diciembre del 2021, la última reforma, incluye pues bastantes tipos penales con sujeto activo, pasivo, verbo rector, bien jurídico protegido. Entre ellos, pues, incluyó ahorita recientemente femicidio, lo estableció, femicidio de manera simple, femicidio agravado. Lógicamente que el sujeto pasivo siempre en la ley especial, en jurisdicción especializada, porque es jurisdicción especializada por su propia ley, sin embargo, pues tiene sus normas de remisión o sus normas complementarias, que es el Código Orgánico Procesal Penal. Sujeto pasivo va a ser la mujer, siempre, la víctima en todo caso, independientemente de la contextualización o del contexto del hecho. Y lógicamente que es una ley que ampara y protege a la dama, a la mujer, pero también hay que establecer un equilibrio allí entre lo que la dama puede, de manera dolosa o intencional, a través de esa ley, dañar a un caballero. Es muy importante y es muy buena. Nosotros tenemos leyes hermosas y esta es una ley bastante completa. Sin embargo, también hay que tenerle cuidado porque también se sabe que existen mujeres con conductas criminógenas, con conductas dolosas, con conductas de intención de dañar. Y pues a veces se vale de este tipo de ley como para poder dañar a un caballero que seguramente pudo no tener una relación, no la tiene o la quiere tener, y bajo esta ley pues puede amedrentarlo, porque podemos hablar inclusive de violencia psicológica, cuando el caballero, pues bueno, a través de mensajería de texto, empiezan con una conversación, se va haciendo la conversación más fuerte, y si la muchacha o la persona, la dama, quiere pues después tener algún tipo de beneficio con esto, pues va de manera muy persuasiva, siguiendo con los mensajes hasta llegar a mensajes pues que se suben de tono, y con eso ya lo puede denunciar y se le puede abrir algún tipo de investigación y después una imputación por violencia psicológica. Entonces, mucho cuidado, caballeros, ustedes con las mensajerías de texto, con la forma de tratar a una dama, porque pues esta ley es bastante garantista para nosotros las mujeres, pero también es bastante peligrosa para ustedes los hombres, en el caso de que de manera conintencional quieran dañar a una dama, efectivamente que también lo hay. Muchos hombres pues se valen de su hombría para dañar a su pareja o a una dama común, y pues la ley está pues determinada para proteger, ¿no? Pero están las dos vertientes, lo que debe hacerse, lo que se hace, como fue, por eso en el ámbito penal,
los operadores de justicia y, bueno, todas las partes intervenientes en un proceso penal, incluido el titular de la acción penal, el Ministerio Público, que no se le debe olvidar esa dualidad de funciones, y su dualidad de funciones no solo actuar como acusador, sino actuar de buena fe, pues debe verificar todos estos elementos de convicción y efectivamente verificar que lo que está diciendo la dama es la verdad. Tratar de buscar siempre la verdad y esclarecer los hechos, porque, pues como les indiqué, pueden también ser víctimas de eso, de una u otra manera, producto de mentiras, producto de simulaciones de hechos punibles. Ese tipo de cosas, pues, hay que sopesar. Ustedes, los caballeros, tienen que tener mucho cuidado. Hoy, inclusive, bueno, en la ley está contemplada, pero más se está haciendo efectivo el acoso. El acoso no solamente es sexual, el acoso también puede ser verbal, psicológico, laboral. Nosotros las mujeres, bueno, en la cultura, sobre todo venezolana, muchas de las mujeres tienden o creen necesitar los piropos. Aquí en Venezuela los hombres por lo general emiten piropos a diestra y siniestra sin saber que eso es una forma de acoso. Nosotros las mujeres no necesitamos piropos, ya por el hecho de ser damas somos empoderadas, sabemos qué es lo que somos y qué es lo que podemos obtener con nuestro ser. Entonces, no necesitamos de esos piropos que a veces son soeces o insolentes o vulgares. Hay que tener mucho cuidado los caballeros en esas cosas. Inclusive, no pierdan la caballerosidad, pero hasta qué punto la caballerosidad puede traspasar los límites y convertirse en acoso. Inclusive es acoso decirle está bien vestida, de manera un poco allí morbosa, si se pudiera decir, o el rico, o cosas así. O sea, tienen que tener mucho cuidado en su verbo, si lo van a expresar, inclusive en la forma de mirar. Y si van a escribir mensajería a alguien que puede ser su pareja, o que no es su pareja, ya teniendo pareja, están coqueteando con otra mujer, otra dama, tengan cuidado, porque en todo lo que queda escrito, que así usted diga, lo borro, lo dan la nube, o los software, inclusive a nivel tecnológico, se pueden encontrar mensajes de texto de hasta de 10 años, anterioridad, 5 años, mucho más. Hay demasiadas formas de verificar mensajes de texto, fotos. O sea, por eso hay que tener mucho cuidado en lo que ustedes escriben, lo que reciben, lo que envían y demás. Y más si están en actitudes que no son las más adecuadas. ¿Cuáles no son las actitudes más adecuadas para los caballeros? Que teniendo una esposa o una pareja, pues porque tienen con otra que no es su pareja. Aquí entra la ley de violencia de género porque pueden haber actitudes dañinas por parte de la otra persona y después los quieran amedrentar a ustedes por la ley de violencia. Por eso les digo, es preferible actuar bajo el margen de la regularidad, inclusive de las emociones, y actuar de buena fe y no entrar a imputaciones dolosas o sin dolo en el tipo de violencia de género. Es una ley pues, muy hermosa, de verdad, porque pues, nos protege, pero como les indiqué, pues también puede ser grave para los caballeros. Y precisamente es esa parte de protección, sí, de salvaguardar todos nuestros derechos, inclusive patrimoniales, psicológicos, fisiológicos y demás. Porque también se sabe eso, cómo hay ultraje, cómo hay femicidios, efectivamente, como inclusive a nivel de ese tipo de femicidios se ve la crueldad, como muchas veces en el cuerpo de la víctima, de la mujer, se verifica crímenes pasionales, la forma, el ensañamiento, todo eso, y también existe, lógicamente, hombres que maltratan, hombres que pegan, hombres que inclusive de manera verbal, pues lesionan de manera psicológica a su esposa, a su novia, todo ese tipo de cosas que existen. ¿Y por qué existen? Porque efectivamente hay un origen. ¿Cuál es el origen? Que prácticamente, por estudios científicos se ha visto
que los delincuentes en el área de violencia de género han tenido un patrón, lo que hablábamos en clases pasadas, la teoría del patrón, de los comportamientos criminógenos. Entonces, eso verifica y moldean su comportamiento conforme a lo que vieron. Y si crecieron en un hogar disfuncional o en un hogar estructurado, pero con un padre que le daba golpes a la mamá, que no tenía respeto por su mamá, por su esposa, y el niño vio todo eso, pues lógicamente va a crear un comportamiento parecido. Puede ser que en el transcurso de su vida, de su evolución, trate de regular, pero si no lo regula, en algún momento va a explotar y va a ser o igual que el papá, porque eso fue como lo que observó. Por eso les digo que las emociones son fundamentales en el desarrollo del ser humano, independientemente de lo que sean las emociones. Y hay que regularlas a toda costa. ¿Cuántas veces, si nos vamos a nivel macro? Recuerden que cuando hablamos del delito, inclusive la clase pasada dijimos que el delito en sentido jurídico es un acto típicamente un acto típico, antijurídico, culpable, imputable un hombre y castigado por una ley penal. Cuando hablamos de acto es porque es acción. O sea, lo que pensé, lo generé y lo materialicé en el mundo exterior, porque los pensamientos, lógicamente que no son punibles, pero ¿cuántas personas no pueden tener pensamientos que son en todo caso contrarios a la ley, contrarios a las normas morales y demás, pero precisamente no lo hacen porque tienen control o regulador de emociones o porque efectivamente les da miedo, y ahí entra el campo también del derecho penal en cuanto a la garantía preventiva y punitiva de la pena, porque lógicamente que las personas que van a cometer un hecho delictivo saben que la consecuencia es que si son tomados, aprendidos, pues van a estar detenidos, y las personas comunes y normales, buenos ciudadanos, pues tienen esa garantía de protección de una u otra manera, de que si saben que no cometen hechos delictivos, pues nunca van a ser castigados. Y que lo que se piense, pues nunca es punible, pero sí lo que se exterioriza en el pensamiento. Por eso les vuelvo a repetir, o sea, la violencia de género y la violencia en general, pues todos los humanos la poseemos. Dependiendo de nuestra regulación emocional y del grado de control que tengamos, pues podemos ejercer cierta forma de manera, un equilibrio entre el bien común, el bien individual, un equilibrio en nuestra vida, un equilibrio en el buen vivir que es así. Bueno, eso es parte, de manera en síntesis, de la violencia de género. Ahora la delincuencia juvenil. La delincuencia juvenil se origina en los hogares y proviene principalmente de ese tipo de delincuencia o socializada o no socializada o neurótica, que independientemente de cómo lo hayan clasificado estos doctrinarios, la delincuencia se origina por falta de atención, por falta de reguladores o de ser efectivos los reguladores o los controles sociales. ¿Y cuáles son los controles sociales? El control social formal y el control social informal, que prácticamente siempre el principal o el más básico, el primero que tiene que salir es el control social informal, porque ahí está la familia, y dentro de la familia pues tiene que haber los mecanismos de regulación de conducta, los mecanismos de regulación de comportamiento. En nosotros como padres, bueno, yo no tengo hijos, pero efectivamente, o sea, tengo sobrinos, tengo hijos, bueno, por mi esposo, que son míos, y ya están grandes y pues son muy buenos, están regulados porque él reguló su comportamiento, pero tengo sobrinas pequeñas y efectivamente hay que regular su comportamiento. Regular su comportamiento desde niño para ir modelando su andar y verificar que esa forma de regulación de comportamiento dentro de la familia es necesaria. Los padres tienen que totalmente estar atendiendo a sus hijos y verificar qué es lo que traen o qué es lo que llevan a su casa. Si llegaron con un lapicero que no es de su propiedad, que lo devuelvan, preguntarle de dónde lo sacó. Si llegaron con una chaqueta que no es de su propiedad, de dónde la sacaron.
Si están con celulares o con cosas que no les pertenecen, estar pendientes de lo que sus hijos viven en la casa, de la forma como hablan, de la forma como se expresan, de los teléfonos, estar pendientes de estos teléfonos son excelentes, porque es una forma de comunicarnos todos, pero también hay que estar pendiente de lo que ellos observan por las distintas redes sociales, por YouTube, por Instagram, por Facebook, o sea, con quiénes se relacionan. De todo lo que ellos vean, observen y analicen, ellos van captando. Y si son vulnerables y no tienen formas de regulación, pues lógicamente van a ser propensos para cometer inclusive hechos delictivos o para cometer o accionar conductas antijurídicas que no llegan a constituirse en delitos. Porque recuerden que no todas las conductas antijurídicas constituyen delitos. Para que una conducta sea antijurídica constituya delito, pues tiene que haber efectivamente una acción siempre, tiene que estar tipificado, tiene que haber un juicio de reproche, culpabilidad y lógicamente tiene que generar luego una penalidad, pero tienen que estar todos los elementos congregados. Pero una conducta antijurídica, por decir, puede ser un comportamiento disocial o agresivo con un compañero o con una compañera de clase, una conducta antijurídica sea agresividad entre la misma familia, tonos de voz altos a sus padres, que lógicamente eso no está contemplado como un tipo penal, pero es una conducta antijurídica, porque es contrario al buen orden, a lo que debería estar, o sea, esa parte de la delincuencia juvenil. Aquí en Venezuela, la delincuencia juvenil está, pues, lógicamente jurisdiccionalizada. Tenemos una jurisdicción especializada y esa jurisdicción especializada se centra en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Ese sistema de responsabilidad penal de adolescentes está previsto en la Ley Orgánica para la Protección de las Niñas y Adolescentes y se inicia en el artículo 526, conceptualizando lo que es el sistema de responsabilidad. Indica que es un conjunto de órganos, normas y entidades que coadyuvan o están al amparo de la presentación de los derechos y garantías que le asisten a los adolescentes que están en conflicto con la ley penal. ¿Por qué adolescentes en conflicto con la ley penal? Porque transgreden la norma, pero la norma específica penal cometen hechos delictivos, delitos como tal. Y al cometer delitos saben que están los elementos positivos al inmerso para que cometa delitos. Ese es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, con sus propias instituciones procesales diferentes de jurisdicción ordinaria. Cuando hablamos de un adolescente no puede ser declarado nunca penado, siempre va a ser sancionado. Un adolescente es declarado penalmente responsable de sus actos y sancionado bajo las sanciones que están establecidas en nuestra ley. Y lo fundamental para que se genere o se accione el ámbito del sistema de responsabilidad penal de adolescentes es la aplicación conforme a la edad. Un adolescente, para que pueda ser declarado penalmente responsable de sus actos por la comisión de un hecho delictivo, tiene que estar en edades comprendidas de 14 y menos de 18 años. 14 y menos de 18. Si tiene menos de 14, es inimputable. Ahí hablamos de uno de los elementos del delito, la inimputabilidad. Si tiene menos de 14, es inimputable. ¿Qué quiere decir? Que no puede ser declarado penalmente responsable de sus actos, es inimputable, se le aplicarían medidas de protección otorgadas o decretadas por el Consejo de Protección. Estas medidas pues, no son coactivas, o sea, no van a generar ningún tipo de una sanción corporal de privación de libertad, sino son medidas correctivas para que el adolescente se inserte en la sociedad de manera armónica y pacífica nuevamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si un adolescente, por decir, roba, un robo agravado, o trafica droga en mayor cuantía, pero tiene 13 años, en el momento que es aprendido, lógicamente va a ser aprendido, verifican su edad, no va a pasar a tribunales para ser declarado penalmente responsable. Se llama notifica al fiscal del Ministerio Público, el fiscal del Ministerio Público pasa las actuaciones al Consejo de Protección. Pero ese adolescente va a quedar libre bajo medidas de protección, como le dije, no coercitiva. ¿Qué medidas de protección se le aplican a este tipo de jóvenes? Que siga la obligación de continuar con sus estudios, que reciba orientaciones psicológicas o psiquiátricas,
que vaya a charlas, bueno, mantenga un nivel de vida adecuado, que no salga a altas horas de la noche, después de 9, 8 de la noche. Son medidas, unas contempladas en la ley, otras indenominadas, que las coloca, las establece el Consejo de Protección de acuerdo al contexto, a la institución, en caso en particular. Muy importante eso, que siempre recuerden que los adolescentes menos de 14 años son inimputables. De 14 a menos de 18 sí son imputables y pueden ser declarados penalmente responsables. En el área de responsabilidad penal de adolescentes, igual están las mismas fases como en el caso de adultos. ¿Cuáles son las fases en jurisdicción ordinaria? La fase preparatoria de investigación, la fase intermedia, la fase de juicio y la fase de ejecución. Hay pudiera decirse la fase recursiva, pero pudiera decirse que también es una etapa o fase que se activa solamente cuando algún tipo de resolución la parte no está de acuerdo y se puede activar en cualquiera de las fases. Si una parte no está de acuerdo y esa calificación de tolerancia, pues recurre. Igual en la fase intermedia, igual en la fase de juicio y en la fase de ejecución. Son mecanismos de recurrir sobre una determinada decisión porque alguna de las partes no está de acuerdo o conteste con la resolución que emitió el juzgador o juzgadora en ese caso. En la fase preparatoria, igual que en la fase de adultos, tenemos una audiencia de calificación de flagrancia o una audiencia de presentación de detenido, donde se advierte las mismas partes que en una audiencia ordinaria. ¿Cuáles son? Se califican a la flagrancia, el procedimiento a seguir y la medida de coerción. En la medida de coerción, ahí es la diferencia. No podemos hablar de medida privativa de libertad como medida de coerción personal más gravosa. La medida privativa de libertad se da como sanción, no como forma de asegurar comparecencia de la adolescente a los actos procesales. ¿Qué quiere decir? Que en una audiencia de calificación de flagrancia se puede dar una medida cautelosa sustitutiva, una prisión preventiva o una detención preventiva. Prisión y detención son dos instituciones procesales propias que le atañen solo a jurisdicciones especializadas, sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Esto no lo tiene el sistema de adultos, o decreta una cautelar sustitutiva o decreta una privación de libertad como medida de coerción personal para asegurar comparecencia del imputado o imputada a lo sucesivo a actos procesales. En materia de adolescentes, necesita privación como sanción. En la fase intermedia, están las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso, conciliación, que es en el caso de adolescentes, apoyo preparatorio y para adultos, suspensión del proceso a prueba para adolescentes, suspensión condicional del proceso para los adultos, está la fórmula de solución anticipada igual, que es el procedimiento especial de admisión de hechos, que también lo tiene adolescentes y luego lo tiene adultos. En materia de adolescentes, pues bueno, es potestativo del juez determinar la sanción, si es privativa, hasta la mitad, es más facultativo, e inclusive el juzgador, en el ámbito, en el momento que va a imponer una sanción, es tanta la facultad que tiene el sistema de responsabilidad que puede transformar o cambiar una sanción privativa a una no privativa. Los adolescentes tienen sanciones y las más gravosas es la privativa de libertad, las menos gravosas en libertad asistida, reglas de conducta, servicios a la comunidad, orientación verbal y escrita, y semilibertad. Esas son las no privativas de libertad. Pero el juez, teniendo una sanción privativa, si la solicitó el fiscal, el juez de control, de juicio, e inclusive de ejecución luego revisión de medidas, puede cambiarla, atendiendo a que a unas pautas de aplicación de la sanción que están contempladas en la misma ley especial. Eso no lo tiene el sistema de adultos. El sistema de adultos o es condenado o es absuelto. Lógicamente que están las otras instituciones como sometimiento, pero en fase ya de inclusive intermedia, se admite los hechos, es condenado. No hay para dónde. Si no admite hechos, se va a juicio, y en juicio o sale condenado o sale absuelto. ¿Okay? En materia de adolescentes, puede salir declarado penalmente responsable y que el delito que cometió seguramente puede generar una privación de libertad como sanción,
pero atendiendo a las pautas de aplicación de las sanciones establecidas a la ley. ¿Qué significa esto? Que el adolescente es primario, que no tiene conducta predelictual, que bueno, estuvo en el momento equivocado, en la comunidad es excelente persona, tiene un récord de calificaciones en bachillerato excelente. Todas esas cosas se pueden verificar, ver que la magnitud lo que ocasionó no fue tan fuerte como para generar privación, y cambia la sanción de privación a una no privativa de libertad. Eso por eso se llama jurisdicción especializada, porque también inclusive se atiende a la evolución y maduración psicológica del adolescente en el momento de cometer hechos delictivos. Es más garantista, por decirlo de alguna manera. Lo que se busca efectivamente es que ese adolescente pues no vuelva a delinquir, no sea reincidente como adulto. Y yo parto del criterio de que si se educa a un adolescente en conflicto con la ley penal, lógicamente se evita a un adulto en situación de criminalidad. Porque cuando hablamos de las carreras delictivas, toda carrera delictiva inicia desde la delincuencia juvenil. E inicia con los delitos leves. ¿Cuáles serían los delitos leves, por decirlo? Robos, arrebatones, posesión de droga, cuando es posesión, bueno, mínima cantidad de droga, cosas así, o sea, porte de armas, porte de facsímil, hurtos. Empiezan así, pero luego van subiendo de categoría, y esa es la llamada carrera delictiva, y se va subiendo de categoría por la constancia y la cronicidad. Y eso es lo que se debe evitar. Y lo que busca la ley, nuestra ley, es efectivamente evitar que nuestros jóvenes pues vuelvan a residir como adultos. La fase de juicio es igual, se abre con las mismas formalidades de juicio de adultos, lógicamente, que uno de los principios de adulto es juicio oral y público. En adolescentes es juicio oral y reservado. En fase de ejecución no podemos hablar de beneficios procesales, tenemos que hablar de sanciones o revisiones de medida. Se sustituye una sanción privativa por una sanción menos gravosa. No podemos hablar de beneficios porque eso es material adolescente, no existe. Y soy bastante enfática en esto porque muchos de mis colegas llegaban cuando yo era juez con solicitudes a pedirme beneficios. Eso da pena. Da pena, en materia de adolescentes no existen beneficios procesales. Se solicita la sustitución, modificación, que se exima en todo caso la privación de libertad por otra medida menos gravosa. Ojo con eso. Por eso, el sistema de responsabilidad penal de adolescentes es diferente de adultos y es un proceso penal especializado, en jurisdicción especializada. Y muchas veces se olvidan nuestros colegas abogados de que existe ese proceso penal de adolescentes que difiere enormemente del sistema de adultos de jurisdicción ordinaria, que inclusive hay que darle una categoría distinta por el grado de maduración psicológica y de evolución corporal del adolescente o del adolescente como tú. Y cuando llegamos, pues igualmente a fase de ejecución, en el momento de revisar las medidas, se le pone la sanción no privativa de libertad, que si son reglas de conducta, son prohibiciones o obligaciones que se le establecen al adolescente por el lapso determinado por 2 años, 1 año y demás. Y pues y los recursos pues, son igual que en jurisdicción ordinaria, tenemos el recurso de revisión, de casación, lo único que los lapsos son un poco más cortos. Y muy importante, en la parte de fase intermedia tenemos un lapso diferente en cuanto a adultos. En adultos llega el acto conclusivo de acusación y se fija la preliminar dentro del plazo de los días establecidos, mientras que en adolescentes tenemos un plazo común. Aparte del lapso para fijar la preliminar, hay un lapso antes donde las partes pueden revisar las actuaciones y verificar si bien es el momento, luego de que se notifiquen las otras partes que estén en contexto del acto conclusivo, o poner excepción. Eso en materia de adultos no existe. Bueno, eso es la delincuencia juvenil, y el origen de la delincuencia juvenil viene dentro de las familias desestructuradas casi siempre, y lo digo con propiedad, porque en el tiempo que estuve como juez de ejecución, lógicamente, cuando me llegaban los informes de diagnóstico de estos jóvenes pues, privados de libertad, la mayoría provenientes de familias desestructuradas,
vivía solo con la mamá, o vivía solo con el papá, o con un abuelo, o con un tío, o con un primo, o ni siquiera con ningún tipo de familia, sino con un amigo. De ahí inicia todo. Si hay desatención, si hay, pues lógicamente no hay regulaciones apropiadas desde los niños que están creciendo y que son nuestra generación de relevo, son los más propensos y vulnerables a cometer. Entonces, siempre digo, a veces dentro del ámbito inclusive de las emociones, muchas de las personas, y no puedo hablar aquí solamente de caballeros, sino damas y caballeros, porque para que se genere un ser humano en nuestro mundo se necesitan dos, ¿verdad? Un hombre y una mujer independiente para constituir y para hacer una construcción de un niño, una niña. Pero eso que están concibiendo en esa noche, en ese día, tienen que tener responsabilidad y saber que lo que consideran en esa noche va a generar consecuencias a futuro y que hay que efectivamente pues, tener ese grado de responsabilidad sobre ese niño o esa niña que va a nacer y que va a crecer en una sociedad que muchas veces es cruel, porque desde que empecé, están en preescolar inclusive hoy en día con lo que les llaman el bullying, que cuando yo estudiaba el bullying no se le había dado esa palabra, sino era, pues bueno, que unos compañeritos se podían reír de uno. Hoy en día, pues el bullying, y se está buscando la forma de inclusive, de legalizarlo en el sentido de ponerlo como delito. Se ha visto cómo ese bullying ha generado enormemente consecuencias desastrosas en nuestros niños, al llegar al punto de suicidarse, o inclusive ser los agresores del bullying y tener esa conducta disocial agresiva con sus demás compañeros. Pero ¿por qué un niño tiene una conducta agresiva o disocial con sus compañeros? Porque efectivamente él está viendo su casa, porque ve que hay patrones allí o comportamientos que no son los más idóneos y está creando un medio que no es el adecuado, un medio tenso, un medio de agresividad, un medio de discordia, donde ve que cada su papá pues, le puede pegar a su mamá, o donde observa y escucha palabras obscenas, vulgares o llenas de odio, llenas de emociones como la ira, la tristeza, el asco, el miedo. Esas cosas pues influyen y lógicamente los niños van a crecer con algún tipo de carencia. Por eso es demasiado importante la afectividad. Y no lo estoy diciendo yo inclusive así de la nada. Nuestra ley en el artículo 5 habla de la corresponsabilidad de las emociones. Por eso te digo, la ley que tenemos nosotros es hermosa. Cuando habla de la corresponsabilidad de las emociones a nivel de afectividad. Y me permito leer para que ustedes vean el grado de responsabilidad que no solamente tiene la mamá o el papá, sino los dos. No solamente llegar y darle al hijo la ropa, la comida, sino ir más allá en grados de emoción y de afectividad. Y dice así, el padre y la madre tienen deberes, responsabilidades y derechos compartidos, iguales e irrenunciables, de criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener y asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e hijas. Cuando hablo de efectivamente, es una responsabilidad de dos, padre y madre. Cuando hay familias desestructuradas, pues la afectación o ese grado de amor va a estar concentrado con el que se quedó el hijo en ese momento. Por eso los niños tienden a ser o poseer conductas asociales y disociales, y si no regulan sus emociones y su comportamiento a la larga, pueden ser los más propensos a cometer hechos delictivos, similares a ellos, o efectivamente los cometen. Bueno, hasta el día de hoy ya en la clase ya expliqué lo que quedaba pendiente. Espero pues oírlos, escucharlos. Los casos, bueno, a hablar un poquito de casos a nivel macro, han existido a nivel mundial muchos casos de delincuentes, psicópatas, conductas criminales pues ya delimitadas o conductas criminales que no se avistaban en un momento, pero surgieron, por lo menos aquí como el caso de psiquiatra Chirinos, en Venezuela, ese por contar alguno de ellos, a nivel macro, bueno, el decapitador, los que inclusive los piromaníacos,
conductas criminógenas que pues, han prevalecido y que al final, cuando se investiga esos casos de ese tipo de patrones, de esas conductas tan fuertes porque llegan a cometer hechos delictivos pues, de verdad atroces, se verifica siempre su niñez, su adolescencia, carencias, debilidades allí, traumas, y que luego los terrorizan siendo adultos. Todo es así, todo tiene una relación, no llegan de la nada. Que lógicamente las emociones sí están fundamentadas en todos los delitos sin excepción. ¿Por qué digo todos los delitos? Porque vamos a un delito de estafa, donde el bien jurídico protegido es el patrimonio, es un lucro, ¿verdad? El estafador quiere, por medio de su astucia y su engaño, obtener una recompensa casi siempre patrimonial, pero es por una emoción. ¿Y cuál es la emoción? Muchas veces esa emoción puede ir por el miedo. Miedo a no tener dinero, miedo a no tener lo suficiente como para solventar sus necesidades. Y ese miedo lo vuelve astuto y engaña a la otra persona y llega a cometer un delito de estafa o de fraude. Por eso todo reside en las emociones, no necesariamente los derechos. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado estos 3 encuentros. Algo que quieran compartir conmigo, de algún caso, que me quieran preguntar. Estoy a la orden. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Ya que usted habló ahorita en este momento sobre lo que es la estafa. Ajá. Obviamente cuando una persona, esta mañana estábamos viendo la clase, estábamos hablando sobre yo le preguntaba a la profesora también sobre lo que es el antisocial. Ajá. El problema que ya está bien definido, ¿no? El antisocial. En ese caso, en nuestra legislación, cuando una persona, porque tengo un caso muy cercano, bueno, que ha ido en progresivo con lo que es la estafa. Pero yo veo, y en lo que yo estoy estudiando, veo que tiene como esos síntomas de ser una persona antisocial. ¿Qué sería lo primero que se debería hacer para que en verdad un médico pueda observarlo y cuál es a nivel penal, qué se podría hacer al momento de que sea diagnosticado de verdad con una patología? Claro, pero recuerda que las conductas antisociales, o sea, son conductas antijurídicas, no necesariamente una conducta antisocial genera en psicopatía. Inclusive los psicópatas como tal, no es que son enfermos, porque a veces uno tiende a confundir la psicopatía como un enfermo mental, no. Los psicópatas no son enfermos mentales, los antisociales tampoco. Lo que pudiera hacerse es una forma de atenuación sobre la responsabilidad, pero de que tiene responsabilidad penal, la tiene. ¿Qué sería lo primero que tendrías que hacer a nivel? Un estudio neuronal o neurocientífico, a nivel del neurona. Efectivamente verificar, y eso sí está comprobado, inclusive así como tenemos en nuestro cerebro la neuroplasticidad, podemos inclusive regenerarnos, pero en nuestro cuerpo, en nuestras células, inclusive nos podemos sanar. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos a veces estamos como mecanizados o incrédulos, escépticos, bajo ciertos patrones que sí, lógicamente que podemos desarrollar nuestro cerebro para tener ese tipo de neuroplasticidad cerebral y poder nosotros inclusive regenerar nuestro organismo. A nivel de delincuencia, se van a estudiar los distintos parámetros del cerebro y se va a verificar inclusive si adolece de emociones, porque ¿qué le pasa a un antisocial? Ellos tienen lexitimia, alexitimia, que es la falta de emociones, o sea, no sienten emoción por nada. Y eso, claro, aquí en Venezuela no creo que se estudie, pero a nivel de otros países, el estudio lo hacen neuronal y verifican que en el ámbito de donde tienen que estar las emociones es como un vacío. Tienen ese vacío emocional y por eso ellos no sienten dolor, no sienten culpa, no tienen empatía por la otra persona,
y lógicamente se hacen estudios, pero es a nivel neuronal. A nivel psiquiátrico, lógicamente los psiquiatras también pueden hacer diferentes tests y verificar cuál es su patología, por decirlo así, que si le puede estar mintiendo. ¿Por qué le digo mintiendo? Porque a veces los estafadores o los que tienen esa actitud de engaño y de fraude son demasiado astutos, muy astutos. Son ágiles e inclusive pueden engañarlo, o sea, que toman una actitud como que es que no, yo soy enfermo, yo soy así, es que yo no me puedo controlar, pero no, lo hacen con intención totalmente de sus actos, totalmente. Hay que estudiar a nivel de psiquiatría, psicología neuronal con un neurocirujano inclusive, estudiar comportamiento corporal. ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se mueve? Comportamiento facial y verbal. ¿Cómo está hablando? ¿Qué dice? ¿A dónde mira? Mira a un lado, mira a otro cuando está diciendo algo. Diferentes tipos. ¿Cuál tiene emociones? Siente ira, siente tristeza, siente asco, siente sorpresa, siente miedo. Por lo general, la mayoría de nosotros seres humanos sentimos miedo. Si no sintiéramos miedo, pudiéramos, los seres humanos normalitos, porque si yo, a mí me da miedo agarrar el carro y manejar más de 80 kilómetros por hora. O sea, yo no, a mí me da miedo. Me da miedo inclusive la altura. O sea, claro, yo me subo en un edificio mientras que yo no veo el piso, todo está bien. Pero es una reacción. Si yo no tuviera miedo a esas cosas, soy una normalita, pues yo sería hasta atrevida de lanzarme de un paracaídas. Sería hasta atrevida de andar en la autopista a 200 kilómetros por hora, así lo que me da el carro. Pero siento miedo. O sea, por lo menos no tienen miedo, digo yo, ahorita que estaba viendo un programa de pilotos de Estados Unidos, que hay como un festival, y ellos hacen piruetas con los aviones. Y la alta velocidad es entre 500 y 900 kilómetros por hora. Imagínense, eso tienen el estómago de hierro. No tienen miedo, no tienen miedo. Entonces, todo eso se estudia. Nosotros es innato sentir emoción, porque somos seres humanos. Igualmente, para ustedes es necesario sentir asco o no es necesario. Es necesario, ¿verdad? Porque si no sintiéramos asco, no pudiéramos comer una comida en estado de putrefacción. Porque no sintiéramos asco. Pero son reacciones. Y a nivel de la estafa, bueno, ellos son demasiado astutos y tienen un poder de convencimiento único. O sea, inclusive llegan al límite del mitómano, porque se creen sus propias mentiras y engañan a las demás personas. O sea, es tanto su astucia y su gestión corporal que convence a la otra persona sobre lo que ellos están apoyando. Pero lógicamente que sí, lo primero que hay que saber, bueno, primero los estudios sencillitos a nivel de psiquiatría, psicología, inclusive a nivel de ciencias sociales, trabajo social, y luego los estudios de neuronas a nivel de neurociencia, pues un neurocirujano que estudie el comportamiento del cerebro y sus movimientos, ¿no? Porque no solamente el cerebro de manera estática, sino el antes, el durante y el después. Cómo es el movimiento de su cerebro a nivel de las emociones y que eso está comprobado. Doctora, otra pregunta. Con respecto a cuando hablamos de la delincuencia juvenil y hablamos que nos decía sobre los de 14 a 18 imputables y hasta 14 la inimputabilidad. Indistintamente, y hasta qué tiempo, o existe un tiempo para que exista, obviamente no con prisión, no con privado de libertad, pero el tiempo si cometió, por decir algo, un homicidio, pero tiene esa libertad de repente asistida o la condición que le colocan, eso es ¿en qué tiempo? Eso es dependiendo del delito, dependiendo de qué. Ajá. Si tiene 13 años, me dices tú, es inimputable. Así cometa un homicidio, viole, robe, es inimputable. Y eso va a ser siempre, porque cometió el delito teniendo 13 años. No es que cumplió 14
Ya cumplió 14, vamos a privarlo de libertad como adolescente. No. No formulé bien la pregunta, pero la condición que se toma con ese adolescente o con ese niño lleva un tiempo específico, bueno, 2 hacerle el seguimiento. años. 2 O años. solamente lo cometió y listo, no hay nada. 2 años si tiene 13 años. O sea, casi siempre son, o sea, son 2 años. La ley establece que son 2 años para esas medidas de protección. 2 años de 13. Para los que tienen 14 y menos de 18, tenemos el catálogo del artículo 628. En el artículo 628 de la ley me establece el tiempo de privación de libertad siempre y cuando sea de los delitos graves. ¿Cuáles son los delitos graves según nuestra ley? Homicidio, salvo el culposo, violación, secuestro, delitos de droga en mayor cuantía, abuso sexual con penetración, sicariato o terrorismo. Esos generan una sanción privativa que no puede ser menor de 6 ni mayor a 10. Eso que te indiqué. Luego están otros delitos que merecen privación, pero su sanción privativa no puede ser menos de 4 ni mayor de 6. Entre ellos están las lesiones gravísimas, el robo agravado, el robo sobre vehículo automotor, el abuso sexual, la extorsión o asalto a transporte público. Lo que no esté en el 628 no genera privación de libertad, ni como sanción, ni mucho menos se le puede aplicar una prisión preventiva o una detención preventiva en el momento que es aprendido por flagrancia. Por decir, un robo propio, un robo genérico, si lo cometió es aprendido en flagrancia, presentado al tribunal y le da una medida cautelar sustitutiva. Si es un porte de arma, con un arma de verdad, si es un arma de guerra, medida cautelar sustitutiva. Si es un hurto, inclusive de vehículo, hurto, no robo, hurto de vehículo, porque usted sabe que no encuentra su carro, no genera privación de libertad. Y es grave, ¿verdad? Porque la afectación psicológica no genera privación de libertad. Ni como para que quede detenido en la flagrancia, medida cautelar, ni genera privación de libertad como sanción. Lo que está contemplado en el 628 es los únicos delitos que generan como sanción privación de libertad e inclusive los que se pueden hacer generadores de prisión preventiva o detención en la fase preparatoria de la investigación. De resto, no. Y siempre y cuando pues, el adolescente tenga 14 y menos de 18. Si el adolescente cumplió 18 años, sigue siendo tratado como adolescente con jurisdicción especializada porque cometió el delito siendo adolescente. Si le colocaron 10 años por un homicidio y tenía 17 con 6 meses y le faltan 6 meses para cumplir los 18, bueno, 10 años, lamentablemente sigue como adolescente, pues saldrá de 27 si se porta mal. Si tiene una conducta pero que no cambia nunca, cumplirá los 10 años completos. Pero si el adolescente en el transcurso de ese tiempo se porta bien, si hacen los estudios, porque se le hacen estudios psiquiátricos, psicológicos, tiene buena conducta, tiene una evolución favorable, todos tus informes son positivos, lógicamente que no va a cumplir los 10 años completos, va a cumplir más de la mitad, 5, 6, 7. Inclusive puede ser hasta menos. ¿Por qué hasta menos? Porque en adultos hablamos de beneficios procesales de acuerdo al tiempo de pena. Podemos hablar de redención, suspensión de la ejecución de la pena. En adolescentes, la ley establece que se deben revisar las sanciones mínimo cada 6 meses. Eso es lo que establece la ley. O sea, si un adolescente le colocaron 10 años, quedó declarado penalmente responsable, pasó a fase de ejecución. En fase de ejecución mínimo, bueno, tenga 1, 2 o 3 años detenido. Pero no, llegó a ejecución y después consideró que a los 6 meses de haberle revisado estando en ejecución es apto para salir en libertad, lo puede hacer perfectamente. Porque inclusive las pautas para la aplicación y ejecución de la sanción me establece que se lo puede hacer. O sea, la ley lo único que indica es que debo revisar la sanción cada 6 meses. Lógicamente que eso no se hace porque... Se me escucha, pero no se le escucha nada, profe. ¿No se escucha? No sé.
Sí, se le muy intercortado. Será por conexiones de internet. Pero aquí tengo todo bien. No se ha movido nada. Ahora, ¿se escucha? Sí, debe ser para acá. Debe ser. Bueno, profe, gracias por la aclaratoria. Bueno, no, la orden. ¿Cómo van con las tareas? Bueno, Las que tareas, tenga buena tarde. igualmente. Jorge. Bien, doctora, bueno, buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes. Sí, señor. Sí, bueno, primero pedir disculpas por no haber asistido a los otros encuentros, bueno, pero funciones inherentes al cargo me hizo imposible asistir. No, bien, perfecto, doctora, soy de los que, ojo, mi opinión propia, que la delincuencia no hace, sino, no nace, sino se hace. Ejemplo muy sencillo, desde las casas, ¿no? Soy de los que en el hogar se educa y en las escuelas se enseña. Entonces de ahí pues nace la delincuencia. Considero que son desde los hogares, indiferentemente de la clase social, sea una clase social alta, media, baja, indiferentemente, porque también hay lo que llamamos delincuentes de cuello blanco. Tenía una duda, doctora, con respecto a la actividad. Déjame por aquí revisar la última actividad. Dice que una exposición virtual, pero al final hay un párrafo que dice que o se pueden ver las películas tituladas La Naranja Mecánica y o La Purga y realizar un análisis de cualquiera de ellas. Entonces tenía esa duda si igual es la exposición de esa película o el análisis. Es una exposición virtual, lo único que la alternativa es que escojan un análisis propio, que ustedes me hablen de la delincuencia, sus formas y demás como análisis propio. Por lo menos usted qué opina, que el delincuente se hace. Efectivamente, bueno, ese es mi parecer, una exposición suya. O la otra alternativa es que vean a cualquiera de esas dos películas y sobre el análisis de esas películas igual hagan la exposición virtual. Pero sigue siendo exposición virtual. Lo único que cambia es la modalidad. Si ustedes hacen su análisis de delincuencia sobre lo que opinan de la delincuencia o si hacen el análisis de la película. Pero sigue siendo exposición virtual. Perfecto, doctora, perfecto. Gracias. ¿Algo más que me quieran decir? ¿Qué les pareció la clase? ¿Algo que quieran compartir? Si me expliqué bien? Excelente, como siempre, doctora. Como siempre, excelente, profe. Bueno, muchas gracias, me alegra porque la idea es mejorar. Y como les dije al inicio, pues yo no soy perfecta. Tengo pues mis fallas y lógicamente en este ámbito a veces las emociones también salen a la luz. Sin embargo, pues la idea es eso, mejorar, seguir siendo mejor docente, mejor dama, mejor profesional y demás, y compartir lo poquito que sé con ustedes. ¿Okay? Bueno, un placer de verdad haber compartido estos espacios tan transformativos y nos veremos en otra oportunidad, en otra clase, cuando hagan la maestría o doctorado, no sé qué otra materia pueda dar. Un placer de verdad y muchas gracias. Gracias, igual. Gracias, doctora. Feliz tarde. Igualmente, hasta luego. Chao.